Bien, estoy conectada con mi celular, por ese motivo no voy a prender la cámara para garantizar que sea más fluida la clase y que no esté trabándose o algo por los datos para la imagen, ¿sí? Así que bien, vamos a estar hoy con la cámara apagada. Comenzamos con el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, es un solo seminario. El grupo 1 es el que denominamos alcalinos y el grupo 2 es el que denominamos alcalinos térreos. Estos dos grupos forman los elementos representativos, recordemos cómo llamábamos a los elementos de la tabla periódica, y ambos tienen sus últimos electrones ubicados en orbitales d. Por tal motivo, a estos dos grupos también los llamábamos bloque S dentro de la tabla periódica. Nos vamos a concentrar hoy entonces en los metales alcalinos, el grupo 1, que está formado por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Recordemos que ayer que vimos el hidrógeno en las tablas periódicas, dijimos que el hidrógeno se ubica en la parte superior, arriba del litio, no obstante, no forma parte del grupo 1, y también comentamos ayer que había como discusiones en qué parte de la tabla periódica ubicarlo, pero lo que sí estamos seguros es que no es un metal alcalino por sus valores de electronegatividad. Simplemente se ubica en el grupo 1 porque tiene un solo electrón en un orbital s, ¿sí? ¿Qué podemos decir de estos elementos? Muchas de las cosas ya las sabemos. Sabemos que son los elementos más grandes de la tabla periódica, porque hacia la izquierda de la tabla se encuentran los radios atómicos más grandes. También podemos decir que son los elementos más metálicos de la tabla, y en particular, bueno, tienen diferentes características según cada uno de los elementos. Respecto del litio, fíjense que acá tenemos alguna imagen de estos elementos, de litio, de sodio y de potasio. En general son, presentan aspectos blancos o plateados, y son metales blandos en general, porque son los que tienen el enlace metálico más débil. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Vamos a hablar varias veces en la clase de lo que es el enlace metálico y la fuerza del enlace metálico, que no es lo mismo que el carácter metálico. El carácter metálico es la tendencia a atraer la tendencia a ceder electrones. Ese es el carácter metálico. Y el enlace metálico y la fuerza del enlace metálico la medíamos con una propiedad periódica que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo medíamos la fuerza del enlace metálico? ¿Se acuerdan? Con el potencial iónico, ¿sí? Y con el potencial iónico medíamos la atracción de los cationes metálicos dentro de respecto de los electrones del mar. Bueno, decimos entonces que son metales en general blancos o brillantes, muy blandos. Eso tiene que ver, dijimos recién, con la fuerza del enlace metálico. Son metales plateados, pero suelen, como son muy reactivos, porque dijimos son los más son los de mayor carácter metálico, son los que más tendencia tienen a perder electrones, porque esos electrones son los que están menos atraídos en la tabla periódica, en virtud de que son los elementos más grandes. Por tal motivo, son sumamente reactivos, entonces tienden a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera para formar los correspondientes óxidos, y por tal motivo, en el caso de que sus superficies se encuentren en contacto con la atmósfera, suelen empañarse por oxidación. Digo en el caso de que sus superficies se encuentren en contacto, ¿por qué? Porque son tan reactivos que suelen guardarse en soluciones o en sistemas que aseguren
que no estén reaccionando con el aire. Ustedes en el laboratorio de propiedades de la sustancia en función de los enlaces midieron el punto de fusión del sodio, que lo tenían sumergido en un poquito de parafina, ¿sí? Justamente porque el sodio es tan reactivo y se les indicó que no tenían que lavar ese sistema porque iba a haber una reacción violenta, ¿sí? En el parcial. ¿Por qué violenta? Porque son muy reactivos, entonces tienen mucha tendencia a reaccionar y esa tendencia se manifiesta con reacciones que son vigorosas, ¿sí? En general, son elementos blandos. La dureza y su opuesto, lo blando que pueden ser, tiene que ver con la fuerza del enlace metálico. Les decía recién que la fuerza del enlace metálico no es lo mismo que el carácter metálico. El carácter metálico era la tendencia a ceder electrones y entonces en un grupo decíamos que aumentaba hacia abajo porque en ese sentido los electrones de valencia estaban menos atraídos debido al efecto pantalla, menos atraídos por el núcleo. Y en un periodo era mayor, disminuía de izquierda a derecha, o sea, los que tenían mayor tendencia a ceder los electrones eran los elementos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, justamente también porque son los más grandes dentro de un periodo. Ese es el carácter metálico. Ahora, la fuerza del enlace metálico la medimos con el potencial iónico y podemos usar como base una de las teorías que vimos que explican el enlace metálico, que es la teoría del mar de electrones. En la teoría del mar de electrones hablábamos de los cationes metálicos insertos en ese mar de electrones y medíamos la atracción del catión metálico respecto de los electrones que tenían la carga opuesta, la medíamos con el potencial iónico. Entonces, si tenemos en cuenta eso y analizamos en el grupo cómo es la fuerza del enlace metálico, el enlace metálico va a ser mucho más fuerte para quienes tengan mayor potencial iónico y eso es al revés de cómo varía el carácter metálico, ¿sí? Sería entonces los enlaces metálicos, la fuerza del enlace metálico es mayor para los elementos que se encuentran arriba en el grupo. Por tal motivo decimos que en general son blandos, pero el litio se puede llegar a cortar con un cuchillo, mientras que el potasio es mucho más blando y se puede aplastar, fíjense como dice la bibliografía, como si sería manteca. Tienen bajos puntos de fusión, son los de menor punto de fusión de todos los metales de la tabla periódica. También el punto de fusión lo podemos medir con la fuerza del enlace metálico. Tenía que ver obviamente con esa fuerza de atracción. Si la fuerza del enlace metálico aumentaba o era grande, el punto de fusión también lo iba a hacer. Por tal motivo, de acuerdo a cómo varía esa fuerza en el grupo, que recién dijimos que es mayor para los elementos que se encuentran arriba, serán en un grupo van a ser entonces los de mayor punto de fusión. No obstante, comparando con el resto de los metales de la tabla periódica, son los de menor punto de fusión. Podemos hablar también de la entalpía de atomización o de sublimación. De sublimación porque son equivalentes, ¿por qué? Porque la sublimación es el pasaje del estado sólido al estado gaseoso, o bien puede llamarse entalpía de atomización, porque nos estamos refiriendo a ese calor necesario para llevarlos al estado atómico, lo cual va a ocurrir en el estado gaseoso, donde ya sabemos que no existen fuerzas de atracción. Entonces eso va a variar también de acuerdo a la fuerza del enlace metálico y va a ser mayor para los elementos que se encuentran arriba en el grupo. Respecto de sus estructuras cristalinas, la gran mayoría adopta estructuras cúbicas centradas en el cuerpo. Las estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, ustedes ya las han estudiado y saben que esas estructuras no son compactas. La fracción de empaquetamiento era del 68%, ¿sí? Mientras que había estructuras, las compactas que habían estudiado eran la FCC, la cúbica centrada en las caras, y la hexagonal compacta, ¿sí? En general, la mayoría de estos elementos adoptan entonces estructuras no compactas como la BCC. Algunas tablas periódicas tienen indicación de la estructura que adoptan. Por tal motivo decimos que tienen baja densidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien.
Hablando de por qué están todos en ese grupo, tiene que ver, obviamente, con cuando estudiamos la tabla periódica y por qué se ordenaban los elementos de determinada manera, vimos que se agrupaban de acuerdo a la configuración electrónica externa. Estos elementos tienen de configuración electrónica externa, la indicamos NS1. ¿Por qué NS1? N me indica el número cuántico principal y de acuerdo a qué elemento del grupo, este N podrá ser 2 si es litio, cuya configuración electrónica externa entonces es 3s1. Si es sodio, tendrá que ser, perdón, no, si es litio es 2s1, si es sodio es 3s1, si es potasio es 4s1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se caracterizan por tener un solo electrón de valencia en su última capa y además, como dijimos que los pierden fácilmente, tienen tendencia a perderlo para adoptar la configuración del gas noble anterior y en general vamos a ver que van a participar en compuestos donde el enlace es iónico, ¿sí? Por lo tanto, al ser los elementos más grandes de la tabla periódica, son los que tienen ese solito electrón de valencia débilmente atraído, es decir, que tienen las energías de ionización más bajas de la tabla periódica. También cuando estudiamos la energía de ionización, nosotros dijimos que aumentaba de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos indicada la I1, que es baja en general, ¿sí? Como estamos diciendo que tienen tendencia a perder los electrones, de hecho son los que más tendencia tienen a perder los electrones, esa tendencia a perder hace que el número de oxidación entonces aumente, se oxiden fácilmente y como se oxidan, cuando se oxidan hay otra especie que se está reduciendo. Por ese motivo estos elementos son reductores o podríamos decir que son fuertemente reductores porque la pérdida de ese electrón es un proceso espontáneo porque ese electrón está débilmente atraído. Por tal motivo, es difícil que los encontremos en la naturaleza en estado elemental. O sea, no vamos a encontrar sodio elemental ni litio elemental. Vamos a encontrarlos más bien combinados, formando diferentes tipos de compuestos, mayoritariamente sales, y en muchos casos sales de halógenos, unidos mediante, con la otra especie, unidos mediante un enlace iónico. Dijimos porque tienen tendencia a perder ese electrón, quedar como cationes de carga más 1 y de esa forma parecerse al gas noble anterior. Respecto de sus tamaños y sus densidades de carga, como tienen carga pequeña y tamaño relativamente grande, podemos decir que tienen, a excepción del litio, que lo vamos a estudiar aparte, bajas densidades de carga. Esas bajas densidades de carga implican que sus sales en general pueden tener una buena solubilidad y pueden, por lo tanto, estabilizar ciertos aniones que solamente van a poder unirse con cationes de los metales alcalinos. Tenemos aquí este cuadro que resume en general las propiedades de los elementos. Tenemos los símbolos químicos, números atómicos, los isótopos, los isótopos que tienen, que están aquí indicados, las abundancias, perdón, el número másico A, y después está indicada la abundancia relativa. Vemos que uno de los más abundantes, por el dato que está acá, es el litio, de estos metales. El 92%, un porcentaje de abundancia, y para los otros elementos tenemos abundancias levemente menores para algunos, ¿sí? Para el potasio, por ejemplo, mientras que para el cesio y para el francio no tenemos registrado esos datos. Respecto de sus puntos de fusión y ebullición, hemos mencionado que tienen que ver con la fuerza del enlace metálico. Y la fuerza del enlace metálico la medíamos con el potencial iónico. En el grupo, entonces, el que tiene mayor potencial iónico es el litio,
porque todos tienen la misma carga, pero el litio es el que tiene menor tamaño, y entonces recordemos que el potencial iónico era la relación entre la carga y el radio del ion. De esa manera, como el litio tiene mayor fuerza, del enlace metálico, va a ser el que presente mayor punto de fusión y ebullición, y aquí nos lo muestra esta variación donde el primer dato que nos dan es el punto de fusión y el segundo es el punto de ebullición, y fíjense que va disminuyendo a medida que descendemos en el grupo de manera prácticamente regular. Ya hablamos de la densidad. Respecto del tamaño de los radios, el radio aumenta, va hacia abajo, sigue en este caso la regla general de que se aumenta hacia abajo en virtud del aumento del efecto pantalla, porque aumentan los niveles de energía, y la misma variación del radio atómico la tiene el radio iónico. Si miramos los potenciales, acá tenemos potenciales de más 1, de reducción, fíjense, potencial en voltio, tenemos el metal en estado más 1 acuoso y pasa al metal en estado de oxidación 0. De más 1 a 0 estamos hablando o planteando una reacción de reducción. Fíjense los valores de los potenciales de reducción. El que tiene un valor, todos son negativos. Eso nos está diciendo que la reacción de reducción para estos elementos no es espontánea. Al contrario, ¿por qué? Porque el que tiene, porque la tendencia que tienen es en realidad a oxidarse, dijimos, y a perder ese único electrón de valencia que tienen, ¿sí? Pero fíjense que esa variación no es regular, sino que entonces ahora si consideramos la reacción inversa, que sería la reacción de oxidación, a estos potenciales que son de reducción tendríamos que cambiarle el signo, y quien presenta un valor significativamente mayor es el litio. Eso va a tener que ver con lo que genera el litio, que va a tener un montón de propiedades diferentes del resto de los elementos del grupo debido a su pequeño tamaño, y lo vamos a ver en uno de los ejercicios del seminario. Estado de oxidación, tienen un solo estado de oxidación más 1. Las energías de ionización en general varían de manera regular, y de igual forma la afinidad electrónica son procesos de acuerdo a no son procesos aquí exotérmicos, sino que, no, sí, los muestra con carga negativa, sí. Y a la afinidad y a la energía de ionización la muestra positiva, así que, pero de todos modos la variación es regular. Pueden todos reaccionar con el oxígeno, entonces acá tenemos los productos de la reacción con el oxígeno, forma el óxido, el litio forma el óxido, el sodio forma el óxido y también forma un peróxido, el potasio forma el peróxido y el superóxido, y el rubidio y el cesio forman también superóxidos, ¿sí? Sí, superóxidos. Respecto del carácter ácido-base, ayer cuando estudiamos los óxidos, vimos que en general con los elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, el oxígeno formaba óxidos que denominábamos básicos. Todos tienen carácter básico. Con el nitrógeno, el único que puede reaccionar es el litio formando un nitruro. Con los halógenos reaccionan todos, formando, acá el halógeno está indicado con una X para indicar a cualquiera de los halógenos, que son los del grupo 17 de la tabla periódica. Pueden formar sales binarias con los halógenos, y todos ellos tienen la misma posibilidad de formar sales, reaccionan con todos. Lo mismo que los hidruros, donde ayer estudiamos los hidruros y vimos que aquí entonces el hidrógeno está excepcionalmente con estado de oxidación -1, porque se une a elementos que son menos electronegativos, que serían los metales, y la estructura cristalina dijimos que es cúbica centrada en el cuerpo. Bien, eso como para resumir sus propiedades generales, y el ejercicio 1 de la guía dice: escriba las estructuras electrónicas de los elementos. Dice del grupo 1 y 2, nosotros vamos a ir desarrollando el grupo 1 en principio, y luego cuando desarrollemos el grupo 2 vamos a completar. Indique cómo varían las siguientes propiedades en cada grupo y entre los grupos. Vamos a indicar ahora cómo varía para el grupo 1, y cuando expliquemos el grupo 2 vamos a explicar la variación entre los dos grupos. Y las propiedades que tendríamos que explicar, que ya venimos un poco hablando de eso, son los radios atómicos y iónicos, las energías de ionización, las densidades de carga,
las energías reticulares para el mismo anión y las entalpías de hidratación para el ion más estable, que van a ser los iones de carga más 1, ¿sí? Y explicar las diferencias. Bueno, acá tenemos resumidas las configuraciones electrónicas, que ya dijimos que tenían entonces como característica que tienen un electrón en orbital s, por eso su configuración electrónica externa es ns1, y el n me indicaba el número cuántico principal de los elementos de este grupo. Respecto de las propiedades, dijimos que el radio atómico y el iónico seguían la variación general, aumentando hacia abajo por el aumento del efecto pantalla, que la energía de ionización aumentaba hacia arriba también siguiendo la regla general, no hay aquí excepciones. Respecto de las densidades de carga, la densidad de carga la habíamos definido en el laboratorio de propiedades periódicas como la carga sobre el volumen, y en este caso tenemos las cargas todas más 1 y los volúmenes más pequeños van a ser para los elementos que se encuentren arriba en el grupo, por lo tanto la densidad de carga va a aumentar en ese sentido porque el cociente se va a hacer más grande debido al denominador más pequeño. Respecto de las energías reticulares, cuando hablamos de la energía reticular, podemos considerar esa proporcionalidad en la que nosotros analizamos el producto de las cargas sobre la suma de los radios. El punto nos pide que analicemos las energías reticulares para un mismo anión. Entonces, para un mismo anión, los numeradores van a ser los mismos. Supongamos un anión de un halógeno, por ejemplo, un cloruro, un bromuro. El numerador va a ser el mismo y el denominador parcialmente va a ser el mismo, porque lo que va a variar va a ser el radio del catión de esa sal. Entonces, a la medida que vayamos descendiendo en el grupo, ese denominador de la expresión con la que estimamos la proporcionalidad de la energía reticular, el denominador se va a hacer cada vez más grande y por lo tanto el cociente cada vez más pequeño, el cociente de energía reticular cada vez más pequeño a medida que descendemos en el grupo. O sea que los valores más altos van a estar para los elementos que se encuentran arriba. Al estar los radios iónicos más pequeños para los elementos que se encuentran arriba, también el potencial iónico es mayor para esos elementos y en concordancia con la variación del potencial iónico, la variación de la entalpía de hidratación de estos cationes. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo, chicos? Fíjense que estamos aplicando conceptos que ya hemos visto en la primera parte, ¿no?, de la materia. Solo que los estamos razonando en el caso particular para este grupo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, bien, gracias por responder. El punto 2 me dice, diga cómo varían las siguientes propiedades y expliquen por qué. La reactividad química de los metales alcalinos, la dureza y la volatilidad de los metales alcalinos entre sí, bueno, y con respecto a otros metales. Los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 respecto a los del grupo 1, vamos a analizarlo o vamos a repasar los del grupo 1, pero luego vamos a compararlo cuando terminemos con el grupo 2, ¿sí? Vamos a terminar de completar este punto. Usa un esquema de enlace metálico según la teoría del mar de electrones para los puntos B y C. Bien. Esquema del enlace metálico, lo tenemos aquí. En realidad acá tenemos la comparación entre los elementos del grupo 1 y los elementos del grupo 2, pero básicamente son los cationes, en el caso que estamos estudiando por el momento, los cationes más 1 inmersos en ese mar de electrones. Con esto y con esta teoría es la que les decía al principio de la clase que vamos a explicar la fuerza del enlace metálico que va a depender de la atracción de estos cationes metálicos respecto de los electrones del mar. Y mientras más esté atraído el catión metálico con el electrón, más fuerte va a ser el enlace metálico. Eso es entonces lo que tenemos aquí analizado en esta primera columna, llamémosle. ¿Por qué? Porque para poder, no les dije además, pero para poder analizar la fuerza del enlace metálico, la medida de esa atracción del catión metálico, el campo eléctrico que genera ese catión metálico respecto de la carga opuesta, venía dada por el potencial iónico. Para los elementos del grupo 1, los metales alcalinos, en la expresión del potencial iónico, en el numerador siempre tenemos más 1 y en el denominador vamos a tener los diferentes radios de los metales alcalinos que van a ser más grandes a medida que vamos descendiendo en el grupo. Eso nos da, como habíamos puesto anteriormente,
que los potenciales iónicos son mayores para los elementos que se encuentran arriba en el grupo. Es decir, que los elementos que se encuentran arriba en el grupo, en este esquema del mar de electrones, son los que atraen más a los electrones del mar. Como los atraen más, ese enlace metálico es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, al tener la fuerza del enlace metálico, al ser mayor hacia arriba, para los elementos que se encuentran arriba, la reactividad química va a aumentar en sentido contrario, en el sentido de que los electrones estén más libres o más libres para poder reaccionar. Entonces los más reactivos son los de los elementos que se encuentran abajo en el grupo. En muchos casos ustedes van a ver que muchas de las propiedades están medidas hasta el cesio únicamente. Eso se debe a que el francio, muchas de las propiedades periódicas, ¿no? Eso se debe a que el francio es radiactivo y por lo tanto hay muchas propiedades que no están medidas para este elemento y de hecho hay muchas que se analizan hasta el cesio únicamente. Respecto de la dureza va a ser directamente proporcional a la fuerza del enlace metálico. Entonces, mientras más fuerte sea ese enlace, más duro va a ser el metal alcalino y por tal motivo entonces fíjense que tenemos una reacción de proporcionalidad directa. También nos pide que analicemos la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? ¿Qué es la volatilidad, Qué chicos? fácil de entenderse. No precisamente. No de encenderse. Que tiene facilidad para... Reaccionar. No. Es como el alcohol, que el alcohol se volatiliza, Está se bien, se va. volatiliza, entonces se va. ¿Por qué se va? Porque se van, tiene mucha tendencia a evaporarse. Entonces vos dejás una botella de alcohol destapada y capaz que pasan unos cuantos días y tiene mucho menos alcohol porque se evaporó, ¿sí? Es muy volátil. La volatilidad es la tendencia a pasar a la fase gaseosa. Entonces nos piden que midamos eso para el grupo, ¿está bien? Y a eso lo podemos medir también en relación a la fuerza del enlace metálico, pero en este caso inversamente proporcional, porque mientras más fuerte sea ese enlace metálico, menos tendencia van a tener los átomos de estos elementos de pasar a la fase gaseosa o al estado gaseoso. Por tal motivo, para aquellos que tienen el enlace metálico más débil, que son los que se encuentran abajo en el grupo, van a tener o va a ser la volatilidad mayor. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Bien. Luego teníamos la variación de los puntos de fusión, que lo habíamos explicado hace ratito. Varía en forma directamente proporcional con la fuerza del enlace metálico. Por tal motivo, a mayor fuerza del enlace metálico, mayor es la atracción del catión respecto de los electrones del mar y por lo tanto, más energía tenemos que entregar para poder vencer esa atracción y fundir a ese metal pasándolo al estado líquido. Por tal motivo, mayores son los puntos de fusión para los que tienen más enlace metálico más fuerte, que son los que se encuentran arriba en el grupo. ¿Sí? Bien, eso sería respecto de las propiedades generales. En el ejercicio 3, lo que tenemos que hacer es, dice, coloque en cada flecha las energías involucradas en los distintos procesos. En la guía, ustedes tienen este esquemita, que está aquí a la derecha, y yo agregué en el ejercicio un cuadrito con los elementos y coloqué los valores de sus potenciales de reducción, ¿sí? Potenciales de reducción. Estos potenciales de reducción los habíamos visto ya en la primera parte, en el cuadrito principal, en el primer cuadrito que les mostré, ¿sí? Y fíjense que les dije yo que son valores en todos los casos negativos. Eso nos está indicando que
estos elementos tienen poca tendencia a reducirse o que el proceso de reducción no es espontáneo. De hecho, estamos diciendo desde que comenzó la clase que son los elementos que más tendencia tienen a perder electrones. Y el proceso de perder los electrones se llama oxidación y no reducción, justamente, ¿sí? Entonces, tenemos valores de los potenciales de reducción, que son todos negativos, y por lo tanto tenemos al costado el razonamiento de lo que es la energía libre de Gibbs para el proceso de reducción, que vendría a ser que esa energía libre de Gibbs de la reducción es positiva. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando que no se reducen espontáneamente y por lo tanto, ¿qué es lo que sí hacen espontáneamente? Si no se Oxidarse. reducen, oxidarse. Y si se oxidan espontáneamente, ¿qué son? ¿Agentes oxidantes o agentes reductores? Si se oxidan, Reductores. reductores. Bien. Dice el ejercicio, coloque en cada flecha del esquema que tenemos las energías involucradas en los distintos procesos. Indique cómo varían las mismas entre los elementos del grupo y explique el poder reductor, o sea, su capacidad de oxidarse espontáneamente y por tal motivo de reducir a otra especie cuando se oxida. Fíjense que entonces no tenemos una variación regular en el grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que el litio es el que presenta el mayor poder reductor, podríamos decir, porque es el que tiene el potencial de reducción más negativo, que si yo pienso en la reacción de oxidación, va a ser el potencial de oxidación más positivo y por lo tanto la reacción de oxidación más espontánea. A diferencia de los otros elementos del grupo que tienen, que presentan una variación regular luego. Después del litio, ¿sí? Después del litio, fíjense que del sodio va aumentando al potasio, del potasio va aumentando al rubio, del rubio va aumentando al cesio. Pero el litio presenta un valor diferente, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar aquí los procesos y escribir en primer lugar el nombre de las energías. Nosotros conocemos, a ver si me deja agregar otro cuadro de texto aquí, no me deja, ahí está. Nosotros conocemos estos procesos porque los venimos estudiando. Fíjense que este donde estoy parada es el proceso en el cual, partiendo de un elemento en estado gaseoso, obtengo el catión metálico, en este caso de carga +1, y se libera un electrón. ¿Cómo se llama ese proceso? Energía de ionización. Correcto. Ese proceso, no sé si puse, me parece que puse un cuadro de texto, me parece que puse un rectangulito, ahí está. Esto sería la ionización, ¿sí? Pongamos completo si quieren. Entonces aquí tenemos involucrada la ionización. Luego tenemos el proceso en el cual, luego no, bueno, yo partí de ese, pero podría haber partido de otro. Tenemos el elemento en estado sólido que pasa al elemento también neutro, pero en estado gaseoso. ¿Cómo se llama entonces este proceso que está ocurriendo aquí del estado sólido al estado gaseoso? Entalpía de sublimación. Correcto, sería la entalpía de sublimación. Entonces, vamos a poner aquí delta. Delta de H de sublimación. Bien, me voy para este lado donde tenemos el ion gaseoso que pasa a ion en estado acuoso. ¿Cómo se llama este proceso donde
termina el ion en estado acuoso. ¿Qué le está pasando al ion? ¿Se está qué? Si termina en estado acuoso, ¿qué estará pasándole? ¿Licúa? No, porque no está en Puede estado ser de líquido. hidratación. Hidratación, correcto. No está en estado líquido, sino que está hidratándose, está rodeando de moléculas de agua y pasa al estado acuoso. Esto sería entonces la entalpía de hidratación, ¿sí? Y por último, el proceso en el que tenemos el elemento metálico en estado sólido que pasa a el elemento en estado +1 y que pierde un electrón, y el proceso ocurre el ion queda en estado acuoso. Fíjense entonces que partimos del elemento con estado de oxidación 0 y llegamos al elemento con estado de oxidación +1 en medio acuoso. ¿Qué proceso será el que está acá? La oxidación, me dice aquí Erika, lo cual es correcto. ¿Sí? Esta sería entonces, involucrado aquí, un potencial de oxidación. Perdón, el potencial de oxidación, en otras palabras, su poder reductor, ¿sí? ¿Están de acuerdo que se ponga poder reductor? Porque dijimos que según con qué facilidad se oxide, mientras más fácilmente se oxide, mayor va a ser su poder reductor, ¿sí? Entonces ahí ponemos ese poder reductor. Fíjense que aquí, entonces tenemos que explicar justamente esto, el poder reductor, que va a depender de todos estos procesos. Es como si tendríamos un ciclo de von Haber, ¿sí? En este ciclo de von Haber, entonces, yo voy a elegir un sentido de lectura del ciclo, lo voy a escribir acá, y supongamos que lo considero en el sentido de las agujas del reloj, voy a tener. Voy a empezar por aquí, y las voy a ir copiando para no entrar a... No me deje escribir. Ahí está la entalpía de sublimación. Sigo leyendo, más la ionización, más, sigo leyendo,